Hola, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, todes. Estamos, como dice Aide, muy contentas y contentos de estar aquí iniciando este primer panel sobre democracias. Me toca ser la moderadora, mi nombre es Emilien de León, soy feminista, activista de la democracia desde hace muchos años y de los derechos humanos, y actualmente soy codirectora de una organización civil que se llama Emana Social. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuántos años tiene esa organización? 3 años, o sea, a mi edad todavía se me antojó crear una organización. Eso también les refleja lo que es esta generación. ¿Por qué democracia? ¿No se oye bien? Ahora que me le pegue más, perdón. Ok. Bueno, ¿por qué hablamos de democracia si no de democracia? Pues porque hay muchas maneras de construir la democracia y muchas maneras de vivirla. No solamente es ese hecho en el cual llegamos y depositamos nuestro voto en la urna, que es importante, sino también cómo construimos las formas de tomar decisiones al interior de nuestras organizaciones o de nuestros movimientos, o también cómo en el gobierno participamos y de qué manera, o cómo hay una capacidad de participación, de consulta y deliberación entre la sociedad y las diferentes entes del Estado. Entonces, hablando así de democracias de una manera mucho más amplia y diversa, es que abordamos este primer panel. Y este bloque me toca también comentarles un poco la metodología. Ya la explicaron brevemente, pero me voy a ir un poquito a detalle. De 10 a 11:30 de la mañana vamos a estar en este panel dialogando con nuestros 5 panelistas. De 11:30 a 12:30, es decir, no hay receso, se paran, van por su cafecito, regresan, ¿sí? Va bloque total, así está diseñado. De 11:30 a 12:30 nos vamos a las mesas, que son grupos de diálogo de acuerdo al color que cada quien tiene, busca la mesa que le toca, y cada una de los que están aquí estará en alguna mesa para profundizar ese diálogo que aquí se abre con este panel, ¿sí? Y el tercer bloque es de 12:30 a 13:40, que es un panel de cierre donde recopilamos con otros panelistas jóvenes digamos, de la nueva generación que está aquí representada en muchas de estas mesas, que nos irán respondiendo no solo lo que escucharon dentro del panel, pero también lo que se habló en sus mesas y las reacciones que hay sobre este tema y los retos que se están enfrentando el día de hoy y hacia el futuro. Entonces, ese es el encuadre del… El panel tiene 2 bloques, uno sobre la construcción colectiva de sociedad civil, de movimientos, y el segundo sobre la interacción o las interrelaciones entre sociedad civil y gobierno, sociedad civil, sociedad en general o movimientos sociales. Y esto lo digo para que todos los panelistas estén conscientes, en cada bloque, en cada pregunta o bloque del panel, cada panelista tiene 7 minutos para responder a una pregunta genérica, que son varias en una sola, que así solemos hacer, en lugar de hacer una general, pues vamos ahí explorando un poco más, y que tiene que ver mucho con la experiencia vivida en estos 30, 40, decía Aide, hasta 50 años, bueno, pues por ahí pueden hacer cuentas de nuestras edades, ¿verdad? 60 años, por ejemplo, ¿ven? Entonces, tenemos mucho en este camino, y que pediremos que a partir de esas experiencias elijan 1 o 2 y de ahí nos digan cuáles son sus reflexiones. Todo mundo sabe por dónde vamos en este panel, en este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, cada quien tiene 7 minutos para hablar y su reflexión, y al terminar ese bloque, yo me permito como moderadora tomar otros 5 minutos para darle 1 minuto a cada uno de los panelistas, y a cada uno y cada una, para poder añadir o decir o disentir en un momento dado con cualquiera de las apreciaciones de los otros panelistas. Porque lo que tenemos aquí es una gran trayectoria acumulada, decíamos hace un momento, 400 años de historia, imagínense, acumulada, ¿eh? No es que seamos inmortales, se pasó, se dice Clara que te pasaste, Sergio. Pero hay mucho que decir y muchas diferencias que hubieron en su tiempo y que a veces se subsanaron y que a veces no, y que está bien poderlas hablar. Si algo caracteriza a esta generación es
la capacidad que tuvimos de hablar, de reunirnos, de conflictuarnos, de reencontrarnos, de volvernos a conflictuar y de ir avanzando como fuimos pudiendo. Entonces, sí, como fuimos pudiendo, literalmente, ¿no? Porque nunca el camino estuvo fácil, eso también lo quiero agregar. Entonces, en el siguiente bloque, la pregunta estará más acerca de cuáles fueron los retos y los alcances que hubo en esa interacción con gobierno y cuáles fueron los resultados y con la sociedad en general. Y nuevamente, cada quien tendrá 7 minutos y luego volveremos a dar esos 5 minutos de 1 minuto cada quien para si hubiera algo que precisar, que añadir o que disentir. Finalmente, hay un tercer bloque que es simplemente para cerrar el panel en el cual estamos pidiendo a cada uno de los panelistas y cada una de las panelistas que nos digan sus últimas reflexiones de ¿habrían hecho algo distinto? ¿Cambiarían algo? En fin, sus reflexiones finales, ¿sí? Entonces, este es el encuadre, ¿sí? ¿Algún comentario, pregunta? Podemos iniciar. Bueno, la manera en que vamos a iniciar es en un orden alfabético. Entonces voy a iniciar por orden alfabético de apellido, por Mariclera Costa, Sergio Aguayo, Manuel Canto, Clara Husitman y Rafa Reigadas. Entonces, no sé si me faltó algo. Bueno, una de las cosas que sí quería expresar es, sé, como la misma idea lo comentó al inicio, que no estamos viviendo tiempos sencillos, que las democracias pues han tenido varios, y la democracia incluso procedimental ha tenido varios embates desde esta administración, pero lo que aquí queremos analizar es la experiencia de dónde vienen y que no nos vayamos a clavar en el análisis de esta administración o del estilo de este presidente, sino en todo aquello que se construyó y hasta dónde se llegó, digamos, ¿sí? Entonces, eso es como porque lo que queremos recuperar en estos diálogos es la historia, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, ¿sí? Y yo celebro mucho el título de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque la verdad es que yo hago mucho un taller de historia de vida con activistas y la pregunta es esa, ¿cuál es tu historia? ¿Cuáles fueron los momentos que te marcaron en la vida? Porque eso es lo que te hace ser lo que eres hoy como líder. Y como líderes de sociedad civil y como líderes en la política, en cualquier área política en la que estén trabajando, conocer la historia para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir es fundamental. Entonces, por eso estos diálogos son muy bienvenidos. Entonces, bueno, ahora sí empiezo con esta primera pregunta. Perdón, ya te estoy aventando todo. Okay. Les hemos pedido que reflexionen sobre una de las experiencias, digamos, más exitosas o que más los marcaron, no necesariamente fueron exitosas, de los fracasos se aprende mucho. Y puede ser una o dos, cada quien lo ha tomado a su manera porque somos diversos, ¿no? Vamos abrazando la diversidad, entonces yo no quiero ser totalmente ortodoxa en esta pregunta, sino abrirla a ese nivel. ¿Cuál fue o cuáles fueron esas 2 o 3 experiencias que los marcaron, en las cuales participaron y por qué? Y su análisis puede ser sobre una sola o sobre varias y a distintos niveles sobre cada una de esas experiencias, en las cuales quisiéramos entender cuáles fueron los principales elementos que hicieron que sucedieran y que avanzaran, cuáles fueron las diferencias y desacuerdos, conflictos a los cuales se enfrentaron y cómo los superaron, qué alianzas construyeron, ¿no? Qué liderazgos les parecieron muy fundamentales para avanzar en estos movimientos o que fueron muy centrales en esos momentos, ¿no? Y también qué papel tuvieron los recursos de los donantes en los procesos en los que ustedes participaron. Entonces, creo que queda claro, ustedes tenían las preguntas, más o menos están enfocadas. Empezaría por ti, Maricler. Gracias, Emi. ¿Se me escucha? Bueno, a mí desde que soy chiquita siempre me toca ser la primera. Entonces, pues ahí vamos. Bueno, pues yo he tenido la fortuna de participar en muchos procesos de articulación colectiva a lo largo de mi trayectoria como defensora de derechos humanos y por ende promotora de la democracia. Desde luego que el periodo más intenso y fructífero en este sentido para mí fue de los años que van de 1988 a 2000, aunque yo comencé realmente
así formalmente militando en una organización de derechos humanos que fue Amnistía Internacional en 1974. Sí, bueno. Bueno, exacto. Este periodo de 88 a 2000 pues ha sido identificado por muchos analistas políticos pues como el de la culminación de la transición democrática. Eso, en fin, se lo dejo a los analistas políticos. Pero muchos de estos procesos en los que me tocó participar pues fueron exitosos, entre comillas, y enriquecedores, entre comillas. Y los voy a enumerar de los que me acuerdo así, que me impactaron. El primero fue la organización de la consulta popular para proponer que los habitantes del entonces Distrito Federal pudiéramos elegir a nuestros gobernantes. Luego, colocar la temática de la falta de democracia y la violación de los derechos humanos en el proceso de discusión y negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que fue más o menos de 1990 a 93 mi participación. Los derechos humanos en el proceso de, la creación y posterior desarrollo del Movimiento Ciudadano para la Democracia, que implicó la movilización liderada por el doctor Nava y el navismo y mucho taloneo. Desde San Luis Potosí, ir a muchas concentraciones, marchas, en fin. La movilización para detener la represión contrainsurgente en las primeras semanas del levantamiento zapatista de Chiapas, que fue gloriosa, que fue realmente gloriosa porque logramos cubrir con un despliegue de organizaciones de la sociedad civil todas las comunidades en donde había actividad contrainsurgente para tomar nota y alimentar de eso una base de datos que después sirvió para hacer la primera denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue un proceso que después desató muchas otras cosas. Y bueno, la observación electoral en 1994 y la participación en el diseño e implementación de una campaña por la democracia en esa coyuntura, con el apoyo de Noviva, ahí fue donde conocí a Emilien. La movilización en torno a los derechos humanos que tuvo como consecuencia las visitas in loco de la Comisión Interamericana en 97 y después de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, que culminó con la promoción del establecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en México y la visita de la Alta Comisionada en 1998 y 99. Entonces, para mí es muy difícil señalar la más exitosa y la más enriquecedora, porque todas estuvieron vinculadas entre sí y todas tuvieron una enorme trascendencia en el desarrollo democrático de México. Quizá yo destacaría la menos visible, pero de una enorme importancia, que fue la de promover la visita de la Alta Comisionada en 1999 para negociar el establecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en México con el gobierno de Zedillo. Y en esta ocasión, las organizaciones de derechos humanos logramos armar una coalición de más de 300 organizaciones de todo el país para presentarle un documento conjunto. Y esto implicó mucho trabajo de negociación y cabildeo nacional e internacional, en el que se involucraron organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, mecanismos multilaterales, medios de comunicación, etcétera. Pero quiero hacer una salvedad. De todos estos procesos, en realidad fueron procesos impulsados por cambios históricos. Y el mérito de las organizaciones de la sociedad civil creo que fue saberlos reconocer y aprovechar para impulsar nuestros objetivos y nuestras metas concretas. Yo creo que ya me pasé del tiempo, ¿no? ¿Ah, no? Ok. Ahora, ¿cuáles fueron los principales elementos que hicieron posible que se avanzara en este sentido? Bueno, además de todo lo que ya dije, yo creo que fue fundamental la amplitud del diálogo que sostuvimos con múltiples y muy variados actores. Hablábamos, dialogábamos, hablábamos entre nosotros y dialogábamos con otros.
No teníamos toda la tecnología que se tiene actualmente. Y eso fue, yo creo, algo que abonó en nuestro favor, porque logramos construir muchos consensos a la antigüita. Ahora, por otro lado, pues la consistencia de nuestros planteamientos, y eso sí fue muy importante, había que meterle duro también a estudiar y tener claro lo que estábamos diciendo. El indudable apoyo social y nuestra presencia en medios masivos de comunicación. El otro día, en una plática muy enriquecedora que tuve con Lucy, que anda por aquí, hablábamos de la importancia que tiene el figurar en los medios masivos de comunicación. Y no nada más en el Twitter o en el Facebook. Y bueno, habrá que ver si eso está abierto o no está abierto todavía. Tuvimos capacidad de movilización y respuesta, cohesión interna y liderazgos, muchos de ellos colectivos y plurales que impulsamos en nuestros colectivos. Pero, ojo, muy importante fue también la capacidad de construir alianzas con otros actores, como los partidos políticos de oposición, los movimientos sociales, etcétera. Y en el caso concreto de la organización a la que yo pertenecía, que es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también influyó mucho nuestra estructura y el pluralismo de nuestra membresía, que participaba muy activamente. ¿Ya? Bueno. Bien, muchas gracias por la invitación. Les aclaro, yo empecé a participar en la vida pública en el 63, hace 60 años. He participado en movimientos sociales, ONGs, OSCs, periodismo y academia, que es en lo que realmente toda mi vida he sido un profesor y un académico. Voy a hablar sobre un tema ahora y luego en la segunda intervención sobre alianza cívica. En el 94 y en el 96, observación electoral, consulta zapatista, porque creo que engloban lo que fue un momento cumbre en la participación de actores no incorporados en la sociedad. Ahora, la pregunta que me hice para este primer bloque es: ¿hemos sido objeto o sujeto de la historia? Porque creo que eso va al corazón de nuestra identidad, negada a veces hasta por nosotros mismos, porque nos negamos a asumir que somos un actor con legitimidad que ha tenido una participación determinante en algunos casos, marginal en otras. En los años 70 yo vengo de Guadalajara, hago a un lado mi participación en Guadalajara. En el 77 empecé a participar en organismos de la sociedad civil a partir de una invitación que me hizo Servicio de Desarrollo y Paz, CEDEPAC. Y ahí estaba Rafael Reigadas, y a una reunión que estábamos hablando sobre movimiento armado y pacífico. Entiendan que en nuestra generación se planteaba esa pregunta: ¿tomamos las armas o nos vamos por la lucha pacífica? Partidos, guácala, son una mierda. Entonces, ¿qué nos queda? Y Rafa Reigadas, en una reunión de esas interminables, como la de hoy, mañana, dijo, todavía lo recuerdo: nosotros somos la retaguardia del cambio. Nosotros estamos para apoyar al sujeto de la historia, que en ese momento era o la guerrilla o los partidos de oposición. Yo me la creí, porque era lógico, porque nosotros apenas surgíamos en México, ONGs que no existíamos, entonces era lógico. Movimientos sociales, bueno, muy diluidos por el autoritarismo priista. Entonces participamos como vanguardia entre el 88 y yo diría hasta la fecha. Hemos sido la retaguardia del cambio.
Entre el 88, 94, 2000 fuimos determinantes para que… Hago a un lado el movimiento feminista porque Marta Lamas, Mariclara Costa y yo tenemos la misma edad exactamente, nacimos en el 47. Las feministas tienen una historia propia, en la cual es diferente a la nuestra, pero con puntos de confluencia. En todo caso, entre el 88, 94 y 2000, nuestra participación fue legitimar el término de derechos humanos, crear un tejido de instituciones de derechos humanos, poner causas concretas como la democracia electoral a partir del 88, cuando el acuerdo fue la urna es la palanca del cambio, llegar a un entendimiento con los zapatistas que ahora se olvida, pero la primera declaración de la Selva Lacandona le declaraba la guerra al Estado mexicano y en la segunda declaración en junio decimos no, hay una sociedad civil con la cual queremos darle la oportunidad, es decir, hay una interacción que nunca hemos logrado incorporar. En todo caso, logramos colaborar para que los partidos fueran la vanguardia de la historia, no la guerrilla, los partidos, porque le apostamos la mayoría de nosotros por la vía pacífica. ¿Cuál es el saldo? Los partidos fallaron. Y asumámoslo, no son el sujeto del cambio, son los beneficiarios del cambio, que todas las reformas electorales surgen por movilizaciones sociales en las cuales estuvo mi generación, el 68 y la guerra sucia o la insurgencia, llevó a la reforma del 76, la rebelión zapatista y alianza cívica, a la reforma del 96 electoral, a la del 94 con el IFE, a la del 96, y así sucesivamente. Llegamos a este gobierno que debería haber sido algo diferente, algo que incorporaba la agenda de la sociedad civil con la cual, las múltiples agendas, porque no hay una agenda, las iba a incorporar. Eso creíamos, eso estábamos convencidos, que tal vez él era medio raro, en fin, pero que sí iba a incorporar porque ahí están Luz Rosales, entre muchas otras militantes de la sociedad civil de nuestra generación. Y el 14 de febrero de 2019, la circular número 1 de Andrés Manuel López Obrador es: se prohíben los fondos a toda organización social, movimiento social, sindicato, etcétera. Y los últimos 4 años han hecho todo lo posible, él y muchos de ellos de la 4T, por desaparecernos, anularlos, eliminarnos, borrarnos, desprestigiarnos. Fracasaron. Aquí estamos, dispersos, y está muy bien planteado, dispersos, fragmentados, desconfiados, y preguntándonos a dónde vamos. Yo no tengo respuesta para eso, estoy ahora metido en una pregunta clave: ¿cuál es la solución a la violencia criminal? Que para mí es una consecuencia no buscada y no anticipada de una transición frustrada, inacabada. Pero creo que la pregunta es, para mí, ¿esta comunidad está dispuesta a convertirse en el sujeto del cambio de manera pública, abierta, legítima? ¿Sí o no? De ser el caso, ¿cómo, con qué instrumentos, con qué forma organizativa? Y evidentemente pues eso corresponde, y lo tengo en mi caso muy claro, a las nuevas generaciones. Ya no tengo el tiempo ni la paciencia para las reuniones que se requieren para armar un tejido. No, es que se requiere mucha talacha de dialogar. Los consensos no se construyen de la noche a la mañana, requieren diálogos muy largos, muy tensos, muy conflictivos, porque hay que convencernos unos a otros. En fin, esta sería… Y sí, Rafa, a la distancia no tenías razón, ni yo tampoco. Ellos no fueron el sujeto de la historia, ni guerrilleros, ni partidos, fuimos nosotros. Ok, Manuel. Pues bueno, tenía preparadas cosas, pero seguro sobre la marcha van a ir surgiendo bastantes temas más.
Y entonces empezaría por decir, ante la pregunta de cuál fue la principal experiencia, pues me atrevo a pensar que todos nos fue difícil ubicar una sola experiencia. Por tanto, yo voy a ir poniendo ejemplos de tres. Una de ellas, el Espacio Civil por la Paz, a partir del levantamiento zapatista. La segunda de ellas, una tal vez menos conocida, que fue la Alianza de Organizaciones Civiles frente al cambio de gobierno, más que al cambio de gobierno, frente a la primera elección o al primer gobierno democráticamente electo. Y la tercera, un espacio todavía existente, pero que cambia muchísimo de nombre, inicialmente Espacio Social Tripartito, que ilustraba que estaba integrado por sindicatos, campesinos y organizaciones civiles, y que hoy su último nombre es Frente Amplio Social Unitario. Bueno, entonces, ¿por qué elegí estas tres? Con relación a la primera pregunta que nos hablaba de la articulación del sector. Y primera observación, pues las intervenciones, incluida la mía, hablamos de sociedad civil, ¿sí? Y esto no es solamente un asunto de términos, sino que creo que es un asunto de bastante fondo. Esto es, desde Estados Unidos, ¿sí?, a las ONGs, para utilizar el genérico más común, se les reconoce como tercer sector. Los empresarios, el gobierno y las ONGs. ¿Sí? Sin embargo, desde otros lados y particularmente desde América Latina, el estar militando en organizaciones civiles era sentirse parte de un espacio muchísimo más amplio, con múltiples formas de organización, que es justo la sociedad civil. Y esto es lo que nos dieron o nos confirmaron experiencias como el Espacio Civil por la Paz, ¿sí?, que al estar justamente con una interpelación de otro sector, ¿sí?, con estas alianzas de las que hablaba Marie Claire, pues entonces nos fuimos articulando, ¿sí?, y teniendo intervenciones, pues en algunos casos importantes, en otros casos marginales, ¿verdad?, en algunos casos muy alabadas, en otros casos vituperadas, incluso por aquellos con los cuales, por los cuales más bien nos estamos articulando, pero fue algo muy interesante, ¿sí?, que en ese proceso nos reuníamos, reflexionábamos, y creo que eso fue uno de los espacios, no digo el único, donde nos identificamos como sociedad civil. Esto es, como un actor junto con muchos otros actores, ¿sí?, en un proyecto de cambio epocal. Y algo similar podría decir del Espacio Social Tripartito. Este se formó en el año 2006, ¿sí?, y fue el primero que llamó a protestar al inicio del gobierno de Calderón, justamente con demandas económico-sociales. Aquí la demanda no era democracia procedimental, sino era la democracia económica y social. Y entonces, durante más de un año, ¿sí?, se estuvo en diálogo con este gobierno, un diálogo tenso, ¿verdad?, conflictivo a veces, se iba avanzando hasta que finalmente se dijo, ya pasó suficiente tiempo, no se logró nada, nos vamos. Y entonces uno de los compañeros sindicalistas en la reunión de evaluación preguntó, ¿sí?, pero compañeros, ¿qué ganamos después de un año de estar hablando con el gobierno? Y la respuesta que algunos dimos fue, ganamos algo muy importante, nos hicimos movimiento, construimos identidad propia y pudimos construir un proyecto sobre el cual caminar juntos. Entonces creo que este es el sentido de la articulación, que creo que es lo que está a la base de la primera pregunta. No nos articulamos como sector. Por supuesto que hubo momentos en los que sí fue necesario, ante la reforma fiscal, donde salió convergencia de organizaciones civiles, ante la necesidad de construir una ley que diera derechos a las organizaciones, ¿sí? En todo esto hubo una articulación interna, pero creo que las articulaciones fuertes fueron a partir de una interpelación social y con una diversidad de actores donde nos reconocíamos como uno dentro de muchos otros y que lo importante era qué es lo que nos vinculaba, y esto creo que era precisamente el proyecto histórico. Entonces, esto, ¿verdad? Pues cómo se procesaron las diferencias, creo que fundamentalmente a través del debate abierto. Discutíamos mucho entre nosotros, nos peleábamos, pero después del pleito venía el acuerdo y por supuesto que caminábamos en el mismo sentido.
Y patadas bajo la mesa también, como las sigue habiendo ahora y las existirá por los siglos y de los siglos, ¿sí? Pero lo importante es que creo que en algo había claridad, que el conflicto puede ser productivo, ¿sí? Que el conflicto no es algo que hay que evitar a toda costa, ¿sí? Y me parece que en estos momentos se valora de manera diferente el conflicto. Hay que evitarlo, ¿sí? O cuando se le quiere enfrentar, se asume como problemas interpersonales y por tanto se requiere de una mediación psicológica, no de un debate sociopolítico, que creo que era lo que se daba en esos momentos. Entonces, aquí viene el tema de los liderazgos, ¿sí? Creo que en eso la sociedad civil suele no cambiar, ¿sí? Esto es, pues, en estas experiencias que he estado hablando, pues son todas de procesos de articulación entre múltiples organizaciones. Se dejó de oír, ¿verdad? Entre múltiples organizaciones, ¿sí? Y con otros tipos de organización. Entonces, pues por supuesto, ¿verdad?, que la participación se hacía y se sigue haciendo a partir de los liderazgos. Entonces, y estos liderazgos pues se ejercen de múltiples formas, ¿sí? Me desconcertó un tanto decir la pregunta de liderazgo colectivo. Hay direcciones colectivas, pero los liderazgos son siempre individuales. El asunto es que se parta de diversas destrezas que hacen que unos u otros se conviertan en líderes, ¿sí? Y que de su articulación y o confrontación pues surjan justamente las posibilidades de avanzar, ¿sí? He seguido teniendo contacto por múltiples razones con organizaciones de la sociedad civil y creo que esto no ha cambiado mucho, pero sí se asume de una forma un tanto diferente y perdónenme lo que voy a decir, pero a veces con un tanto de culpa, ¿sí? Esto es, no, yo no soy el líder que tira línea, ¿sí? No sé si en algún momento lleguemos a superar eso, ¿verdad? Pero el asunto es qué mecanismos diseñamos para que se vayan entreverando nuestras líneas y que en vez de chocar produzcan direcciones en torno de las cuales todos podamos avanzar. Y hay muchas cosas más, pero se me acabó el tiempo, ¿verdad? Clara, por favor. Bueno, pues yo hice otro tipo de tarea. Sí escogí uno de los movimientos en los que participé, varios de los que dijo Marie Claire también estuve, empecé marginalmente. Mi historia viene de trabajar 25 años en el gobierno federal construyendo instituciones. Y en la etapa de Carlos Salinas, yo dije, ya no tengo nada que hacer en el gobierno federal, y entonces decidí salirme, y ahí mis amigos por la democracia, el Acuerdo Nacional para la Democracia, otra vez, me invitaron a integrarme, eran puros hombres y estábamos Amalia García y yo, fueron los que promovieron el plebiscito de la Ciudad de México en 1993. Bueno, yo inicié entonces trabajando en lucha por la democracia. Estuve con Sergio en Alianza Cívica, me tocó ir a Chiapas y llevar el grupo de Chiapas. Entonces, mucha participación en ese movimiento que yo creo que tiene una importancia fundamental, como lo decía Sergio, porque todos depusimos nuestras agendas específicas y privilegiamos la lucha por la democracia. Inclusive, y lo quiero decir claramente, las feministas que siempre han pugnado por su agenda y colocan la agenda feminista antes que cualquier otra cosa. En Alianza Cívica dejaron y participaron con nosotros en todo el país. Bueno, yo lo que quiero comentarles es sobre una actividad que llevamos a cabo para darle seguimiento de alguna manera a Alianza Cívica una vez que ocurrió el cambio de gobierno. Y fue
un comité con ciudadano para la observación electoral. Yo empecé haciendo observación electoral con la gente del MSD, con los NAVA, acompañé varios momentos de observación electoral. Bueno, yo quiero muy puntualmente decirles cuáles fueron las razones de éxito del trabajo del Comité con Ciudadano. El primero es un colectivo que fue constituido por 45 personas provenientes de organizaciones civiles, de la academia, expertos electorales que en algún momento habían trabajado en el Instituto Electoral, y medios de comunicación, como señalaba Marie Claire, muy importante, y que nos conocíamos y teníamos confianza, y habíamos construido ya la confianza, porque veníamos trabajando desde el año 90. El comité se constituye en 2003, cuando Alianza Cívica está muy debilitada porque dejaron de llegar recursos para la democracia. O sea, Novi se retiró y las fundaciones dejaron de apoyar el tema. Entonces había gran conocimiento, confianza y experiencias previas compartidas en lucha por la democracia. Y el interés que nos reunía era avanzar en la democratización del país y proteger particularmente la calidad ciudadana del Instituto Federal Electoral, porque el instituto estaba ya siendo colonizado por los partidos. Entramos en el momento en que el Bester Gordillo y Felipe Calderón se pusieron de acuerdo para designar a los consejeros electorales, y el presidente fue Ugalde, que era una gente que dependía del Bester Gordillo. Y entonces decidimos que teníamos que trabajar observando lo que estaba haciendo el IFE y lo que estaba haciendo el tribunal. Entonces era defender calidad ciudadana del IFE, calidad de los procesos electorales para que se mantuvieran imparciales y confiables, y la defensa de los derechos humanos políticos, o sea, el derecho de la gente a que su voto contara y contara bien. ¿Qué contribuyó mucho al éxito? Era la escucha, diálogo y reconocimiento de saberes y división de trabajo de acuerdo a esos saberes, que también en Alianza Cívica de alguna manera funcionó. O sea, había una persona que tenía las redes en el país, otra persona que tenía muchísima información y saberes sobre la cuestión de cómputo y de encuestas. A mí y a Fessler nos tocó organizar el comité de acompañamiento de Alianza Cívica. Pero entonces, reconocer saberes y poder en su momento asignar tareas fue muy importante. Algo que yo quisiera destacar en este tipo de procesos colectivos es la importancia del secretariado técnico. Si no hay un secretariado técnico que se encargue de convocar, de hacer minutas, de definir cómo van a ser las reuniones, muchos de estos movimientos fracasan porque no hay quien lleve el seguimiento. Otro aspecto fue la capacidad metodológica, de desarrollo metodológico frente a nuevos retos y la innovación en materia de observación electoral. Una estrategia de comunicación por medio de conferencias de prensa, que esa era nuestra salida, y podíamos hablar contra la iglesia, contra el empresariado, hacíamos comunicados y decíamos, esto está haciendo el empresariado y va en contra de la transición democrática. Y teníamos una capacidad de convocatoria de expertos. Aide nos acompañó en un momento en uno de los trabajos del Comité con Ciudadano. Muy importante, me parece. Yo sí creo en los liderazgos colectivos. En este caso era un liderazgo colectivo discreto, de bajo perfil. Todos éramos expertos en nuestras materias, y entonces nadie quería visibilizarse, nadie quería lucirse con el trabajo. Era un trabajo muy compartido.
Y entonces, pues eso fue, yo tengo más que platicarles de esta experiencia, pero me parece que eso fue lo que nos llevó a cierto éxito. Buenos días a todas, a todos. Para mí un gran gusto estar con compañeros de los últimos 40 o 50 años de mi vida, que marcan una etapa distinta. En mis primeros 40 años, yo fui sacerdote 10 años y fui fundador de Iglesia Solidaria y de Sacerdotes para el Pueblo, desde la clandestinidad. Y desde ahí trabajé en el Movimiento Urbano Popular 25 años para construir el Movimiento Urbano Popular. Por esto fui torturado por Nazararo en 1972 y Miguel Concha me escondió en Agua Viva durante un mes para ver qué pasaba. Eso marcó un parteaguas, pero traía yo una historia, participé en una organización clandestina revolucionaria, la Organización Revolucionaria Compañero. Durante 10 años fui parte del Comité Central y participábamos en el movimiento urbano, obrero, sindical, campesino, feminista, y eso quedó en 1989, ahí terminó. Y empecé a trabajar en CEDEPAC cuando conocí a Sergio Aguayo. Empecé a conocer el mundo de las organizaciones civiles y de eso quiero hablar fundamentalmente en esta primera parte. Junto con mi entrada a CEDEPAC vino la miscelánea fiscal de Salinas de Gortari, que daba un golpe tremendo a las organizaciones porque habíamos participado en la formación de ciudadanos en la elección de 88. La miscelánea fiscal era un castigo fiscal político por el comportamiento de las organizaciones civiles. Pero en el golpe vino la ventaja. Eso nos unió. Organizaciones dispersas totalmente en los estados y en el país, frente a la miscelánea fiscal, nos empezamos a aglutinar, más de 150 en todo el país, con una propuesta de ley distinta a la que había puesto Salinas de Gortari. Fueron 14 años en que trabajamos por la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, con reuniones y encuentros en todo el país, un maravilloso comité jurídico del que ya casi todos han muerto, Ana María Salazar, Magdalena López, Enrique Brito, Fernando Castro, que se movieron por todo el país, dialogando con las organizaciones más pequeñas a las más grandes, dialogando con 4 legislaturas, con 3 gobiernos federales y aliadas a la Universidad Iberoamericana, su bufete jurídico, aliados al Centro Mexicano de la Filantropía, aliados al Foro de Apoyo Mutuo, casi todo el espectro de sociedad civil, desde la más asistencial hacia la más radical, convergimos en la ley de fomento que se aprobó en 2003, en diciembre, y se promulgó el 9 de febrero de 2004, en donde quedó plasmado el vínculo nuevo entre sociedad civil y gobierno. Se dejaba atrás el patrimonialismo, se dejaba atrás el corporativismo y el clientelismo, heredados desde la colonia y durante la independencia y la revolución, y se fincaban bases materiales jurídicas de la obligación del Estado de apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y fomentarlas. Es como la carta de ciudadanía de las organizaciones en la sociedad mexicana. Fue un avance muy importante. Se forma la Comisión de Fomento, el Consejo Técnico Consultivo, de los que varios de aquí hemos sido parte en diferente momento, y se empiezan a plasmar ciertas instituciones nuevas. Por ejemplo, los proyectos de coinversión social entre las organizaciones y el gobierno, durante los gobiernos priistas y panistas. Quiero terminar esta parte hasta 2018, porque en ese periodo las organizaciones civiles acompañamos a Andrés Manuel en el éxodo por la democracia. El nombre mismo vino de los grupos cristianos de Tabasco, que le dieron un sentido espiritual a la lucha en contra del autoritarismo y del fraude electoral en Tabasco. Todo ese periodo se institucionalizó también escuelas
entre organizaciones de la sociedad civil, cursos de capacitación y alianzas por las que atravesó precisamente el plebiscito por la democracia del 93 y muchísimas horas trabajadas en Indesol de manera tripartita entre gobierno, organizaciones civiles y academia para tener proyectos transparentes con pocos recursos, pero que optimizaron el trabajo de más de 40,000 organizaciones que estaban registradas en 2018. De esas, algunas, quizá 50, 100, se opusieron a Andrés Manuel López Obrador, como Mexicanos Primero, México Evalúa, México contra la Corrupción. Y para la segunda parte quiero hablar precisamente de la relación de las organizaciones civiles con Andrés Manuel. De esta primera destaco el golpe de Salinas de Gortari, una ley represiva, autoritaria, nos unió y nos dio una fuerza muy grande que nos permitió crear la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, la Alianza Cívica, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Espacio Civil por la Paz, el Cinturón de Paz, en donde estuvo también Sergio, Manuel, Maricler. Estuvimos 600 personas de 125 organizaciones, un mes entero para que fuera posible el diálogo entre Camacho Solís del gobierno federal y el EZLN. Nunca se me olvida cuando llegamos ahí, nos dicen los zapatistas, gracias hermanos de la sociedad civil porque hacen posible el diálogo y permiten avanzar hacia otro México. El único que pasaba de mi estatura era el guardaespaldas del comandante Marcos, que después vino a dar a una ONG aquí en México. Todos los demás me llegaban aquí, puros indígenas, chaparritos, bajitos, saludando de mano a todos los que estábamos en el Cinturón de Paz. A los 615 nos dieron la mano para agradecernos que estábamos cumpliendo una tarea histórica. Tiene razón Sergio en decir que fue un parteaguas. A partir de ahí, la sociedad civil creció, maduró, se acuerpó, defendió la paz y entró de lleno a la lucha por la democracia. Aquí dejo esta primera intervención. Con el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a los 5. Y ahora, si hubiera alguna precisión de alguno de ustedes, tiene un minuto cada quien, si quiere agregar algo sobre lo que escuchó. ¿Tú tienes? Bueno, sí. Ok, a ver, ¿qué papel tuvieron los recursos y los donantes? Yo creo que tuvieron un papel fundamental. Yo quiero destacar dos que recuerdo. Uno fue la Fundación Ford. La Fundación Ford que ayudó, a ver, si no hubiera sido por el apoyo de la Fundación Ford, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos no existiría. Así, de plano. Que nos dijeron, les damos dinero, pero ustedes tienen que asumir una posición mucho más beligerante, tienen que empezar a defender jurídicamente víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Novib fue clave, fue fundamental. Y bueno, hoy Oxfam me dice. Es Novib Oxfam hoy, claro. Ah, perdón, Novib, que era la agencia de la socialdemocracia holandesa y que creó una plataforma aquí en México a la que pertenecimos pues prácticamente todos nosotros y que nos reuníamos periódicamente y que nos permitió ir diseñando estrategias para la democratización del país, que eso me parece clave. Quiero agregar algo, creo que, y quizás después lo pueda yo abundar más, el entorno internacional era absolutamente diferente. En ese momento, el tema de los derechos humanos tenía un peso internacional y el tema de la democracia que hoy no tiene. Y eso fue un factor que supimos aprovechar, sobre todo porque fue el momento en el que México se abrió al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y al Tratado de Asociación con la Unión Europea. Ignoro cómo vayan a procesar toda la información que está saliendo, pero hacia futuro, quien organice lo que haya que organizar, me parece que una experiencia, que hay
un actor que hay que resaltar más y entender mejor, los cristianos. No solo católicos, sino todo lo que son los cristianos, tenemos que entenderlo mejor, porque en mi experiencia fueron un pilar fundamental en la construcción de la sociedad civil. Segundo, yo me voy a referir solo a Alianza Cívica y Zapatismo, el binomio del 94 al 96, simplemente, pero viendo a Amaranta Gómez, una querida amiga juchiteca, me recuerda que tenemos que diseccionar las derrotas, y México posible terminó en derrota, entonces hay que asumirlo, pero fue un esfuerzo de acercamiento de feminismo con otras vertientes de la sociedad, activismo político, etcétera, que tenemos que entender, tal vez no sea el día de hoy el momento, pero fue un esfuerzo deliberado por crear un partido de la sociedad civil. Al menos muchos lo creíamos, no todo el mundo, pero la base, una de las bases era la sociedad civil. Tendríamos que reflexionar por qué pasó, qué enfrentamos, pero que lo programen las programadoras, perdón. Bueno, yo quisiera mencionar que también nos tocó una buena época de los funcionarios de Naciones Unidas, claro, que en el gobierno de Calderón cambió totalmente. En el trabajo que nosotros hicimos, por ejemplo, el director del PNUD, Le Maresquier, el gobierno casi lo acusaba de que era un agente de las organizaciones civiles y propició diálogos fantásticos con empresarios, que pocas veces teníamos acercamientos, pero también fue una pesadilla, Sergio. O sea, quien manejaba el Fondo de Observación Electoral era Naciones Unidas, y un personaje que nos hizo la vida de cuadros en Alianza y que nos hizo la vida de cuadros en los trabajos de observación. Quería imponer su metodología y su forma de trabajo. Entonces, había como este doble papel, pero se rompió ese papel a partir de Calderón, en donde todos estos funcionarios están subsumidos, inclusive creo que los de la oficina del alto comisionado, o sea, los echaron a los que eran en Calcaterra, que eran era una alianza interesante y muy útil. Sí, yo quiero hacer dos añadidos, pero creo que solo me va a alcanzar el minuto para uno. Uno tiene que ver con la diversidad de agendas y otro con otra dimensión del papel de la cooperación internacional. A lo mejor esto lo hago en la segunda intervención. Pero el asunto es que había una diversidad de agendas que no contraposición de agendas. Esto es, para algunos, ¿sí?, y esto lo enunciaba con claridad Sergio en su intervención, lo importante era la alternancia y todo lo demás se les dará por añadidura, ¿sí? Recuerdo que, por ejemplo, el MCD, la organización donde yo estaba, tenía un emblema que decía, ¿quieres aire limpio? Busca la democracia. Entonces nos decíamos, si no sería un poquito de exceso, ¿no será que hay también otras dimensiones del asunto? Y ahí nos encontramos con la agenda de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces eran agendas muy distintas, pero no contrapuestas. Al grado que cuando había que hacer observación electoral, quienes estábamos más en un ámbito, digamos, de desarrollo socioeconómico, ahí estábamos. Cuando fue el asunto zapatista, quienes estaban más por sentar las bases de una democracia procedimental, ahí estuvieron, ¿sí? Entonces, esto me parece interesante viéndolo de atrás hacia ahora, ¿sí? Que no se requiere que haya una sola agenda, ¿sí?, sino que hay diversidad de agendas. Y parte del asunto es cómo armonizamos en la medida de lo posible, porque toda articulación tiene sus límites, ¿verdad? Cómo articulamos diversidad de agendas. En relación a lo que dice Manuel, yo quisiera nada más destacar que los 14 años de trabajo para la ley de fomento fueron 14 años de trabajo conjunto entre diferentes.
el Centro Mexicano para la Filantropía, ligado a las grandes empresas y con un director que en este momento no estaba tan abierto a la cooperación. Hoy hay un director mucho más cercano al mundo civil y a los problemas sociales y políticos. La convergencia de organismos civiles, 160 organizaciones en casi todos los estados, ligadas a procesos sociales, populares, democráticos, feministas, de medio ambiente, de derechos humanos. Estaba por ahí también cerca, aunque no participó, la Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos. Estaba la Fundación Miguel Alemán, presidida por Fernando Castro. Estaba el Foro de Apoyo Mutuo, presidido por un ex jesuita, y una red de trabajo de infancia que ha crecido y tiene una fuerza. Y estaba también, ¿quién más? Bueno, el equipo de la Ibero. Eran 5 redes muy distintas, nunca antes habíamos trabajado juntos, y frente a la agresión de Salinas de golpear a la sociedad civil, nos unimos 14 años para lograr la ley. Le trabajamos, le pedaleamos, mucha gente por todos lados. Para mí es una imagen de lo que viene para adelante. Hay un nuevo golpe muy fuerte, somos muchas más organizaciones, podremos iniciar algo semejante. Eso sería para mi segunda intervención. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todas y a todos. Vamos a pasar al segundo bloque, que tiene que ver la pregunta central sobre la relación, los desafíos que implicó, perdón, es que están abiertos los dos, ya, los desafíos que implicaron la relación gobierno-sociedad civil, ¿no? Y cómo en distintos momentos, qué medios los han ido abordando, pero profundizar un poco más sobre ello, ¿no? Y qué fue lo que hizo que la agenda que traían las organizaciones civiles fuera una agenda relevante, una agenda pública. ¿Por qué los medios de comunicación abrieron las voces de ustedes o abrieron los micrófonos para sus voces? ¿Por qué se enlazaron con otro tipo de movimientos y cuáles fueron esas construcciones? Es decir, vamos profundizando más sobre esta interacción gobierno-sociedad, sociedad civil en particular, que nunca ha sido tersa, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, empezaría de nuevo contigo. Gracias. Bueno, ¿cómo hicimos para volver el tema relevante en la agenda pública? Bueno, yo vuelvo a mi planteamiento original. En la década de 1988 en adelante, toda esa década de los 90 fue una década de grandes cambios en México. Y bueno, nosotros éramos parte de ese cambio y creo que nos supimos enganchar en esos procesos, pues de una manera muy afortunada, ¿no? México se estaba abriendo o ya se había abierto económicamente. Esto implicaba que iba a establecer relaciones económicas y comerciales con otros países, sobre todo países democráticos. Y bueno, en ese momento, además no se nos olvide que los 90 fueron la década del triunfo, entre comillas, de la democracia en el ámbito internacional, ¿no? Pues había caído la Unión Soviética. Entonces, el tema de democracia y derechos humanos tenía un valor importante en las negociaciones comerciales. Y logramos hacer alianzas, y alianzas muy importantes con organizaciones de derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos estoy hablando de toda la gama, en Canadá y en Estados Unidos, y hicimos un frente común, y en Europa después. Hicimos un frente común y eso implicó muchísimos viajes a Canadá, muchísimos viajes a Estados Unidos. Armamos una reunión trinacional en Reynosa que nos financiaron la Fundación Ford y la MacArthur para construir una agenda común de derechos humanos con esas organizaciones. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de construir, bueno, más bien nos dio la posibilidad de que los gobiernos y sobre todo el gobierno mexicano nos empezara a escuchar.
a regañadientas, con mucho rencor, mucho resentimiento, pero lo hicieron. Lo hicieron porque nos escuchaban en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, eso implicó someterse a campañas de descrédito, porque éramos los vendepatrias, éramos los aliados de las fuerzas negras del imperialismo, porque íbamos al Congreso de Estados Unidos a dar testimonio de lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, no nos olvidemos el levantamiento zapatista, que fue fundamental, pues tuvo una resonancia global, yo diría, y nuestra participación ahí, que como ustedes han escuchado fue muy intensa, pues también nos abrió muchísimas puertas y permitió que empezáramos a construir una interlocución con el gobierno. Ahora, hubo otras cosas que supimos aprovechar. Yo creo que aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hicieron para volver el tema relevante? ¿Cómo se comunicaban con la sociedad y cómo construían las narrativas? Bueno, precisamente porque fue la época digamos, internacionalmente de la democracia y los derechos humanos, el tema de la ciudadanización, el tema de pasar a ser ciudadanos y dejar de ser sujetos de integrantes de organizaciones corporativas, etcétera, fue muy importante. Entonces empezamos a enfatizar el tema de los derechos. Es decir, ciudadano equivale a tener derechos. Derechos de votar y ser votado en elecciones libres y auténticas, el derecho de asociación, el derecho tal, que en ese momento era anatema en este país y que lamentablemente parece que volvió a ser, o va a volver a ser, o quieren que vuelva a ser. Y hicimos, bueno, yo hablo de la organización a la que yo pertenecí, pero hicimos mucho trabajo con otras también. Hubo un trabajo muy, muy serio de vinculación con movimientos sociales, de reivindicación de derechos. Y hubo mucho trabajo de promoción de derechos humanos. Hicimos alianzas, por ejemplo, con las organizaciones de cafeticultores, ¿no?, indígenas, pues, y les dábamos cursos de capacitación sobre qué son los derechos humanos y cómo se defienden. Y hicimos además, utilizamos el hecho de que los derechos humanos son internacionales y que hay mecanismos internacionales para que estos derechos humanos y entonces, bueno, supimos aprovechar eso. Todavía puedo, ¿verdad? Dice, tomando en cuenta tu trayectoria y volteando la vista atrás, ¿qué hubieras hecho diferente que ahora? Ay, ¿y qué consideras importante compartir a las y los colegas más jóvenes con quienes compartes la lucha? Bueno, pues yo diría, y aquí voy a leer un rollito que me eché, la naturaleza de las organizaciones de derechos humanos es bastante diferente ahora. Son más especializadas. En algunos casos, y lo voy a decir sin afán de ofender a nadie, casi tecnocráticas. Nosotros no teníamos ese grado de experticia técnica y profesional. Sí, hacíamos nuestra tarea, sí leíamos, sí todo, pero no teníamos los posgrados que se tienen ahora, etcétera. Éramos más políticos y fuimos aprendiendo en el camino y tuvimos muchas oportunidades para capacitarnos y las aprovechamos. Pero lamentablemente no dejamos una memoria escrita de nuestra experiencia. Y esto ha dejado un vacío y la pérdida de un sentido de continuidad. Y actualmente encuentro que muchas organizaciones carecen de esa memoria histórica y no tienen mucha conciencia de lo que costó llegar hasta donde estamos. Tuvimos 3 fortalezas: amplitud de diálogo e inclusividad, comunicación en medios masivos de comunicación y alianzas con el movimiento social. Muchas debilidades, sobre todo profesionales, y estas en ocasiones fueron suplidas por posturas ideológicas.
y tampoco le dimos mucha importancia a la tarea de consolidar nuestros logros. Los dimos por hecho y faltó una visión de largo alcance. ¿Qué haría yo diferente? Pues más atención a la construcción de liderazgos y a lograr sustentabilidad de nuestras organizaciones. Muchas gracias. En este esfuerzo de síntesis, una generalización que hay que asumir. Somos de centro izquierda la mayoría de quienes estamos sentados aquí, asumámoslo. La gran prensa, la independiente, es de centro derecha. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Por qué nos dan espacio a veces cuando coincidimos en causas que tienen que ver con reglas y no con propuestas concretas? Dejo para otra ocasión el tema de los medios. Yo he estado 52 años en medios de comunicación, así que los conozco. Fui fundador de La Jornada, estuve ahí 12 años. Me centro en la experiencia de Alianza y Alianza Cívica y EZLN, porque es una historia, son hermanas gemelas, la una no se entiende sin la otra. Alianza no hubiera nacido si no hubiera habido rebelión zapatista, y no hubiera habido rebelión zapatista si no hubiera habido diócesis de San Cristóbal. Cuando surgen los zapatistas, las elecciones adquieren prioridad y nosotros ya estábamos listos para hacer la observación nacional. Ya teníamos la experiencia, llevábamos hechas unas 50 observaciones, incluidas algunas para beneficio de Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, ocupamos ese espacio, nunca nos pudieron sacar ni los maestros del Bester, ni las organizaciones de centro derecha, porque la observación electoral del 94 fue de centro izquierda. No todos, 226 ONGs, sindicatos, 600 observadores internacionales, fue un esfuerzo, 40,000 personas desplegadas el día de la elección. No tiene parangón, pero la dirigencia, no toda la militancia, la dirigencia era de centro izquierda, o el núcleo central. ¿Cuál fue la importancia de Alianza Cívica cuando surgen los zapatistas? Además de la marcha ¿fue el 10 de enero o el 12 de enero, Rafa? 12 de enero, 100,000 personas salimos a decir queremos paz. No somos aliados de la guerra contra el ejército mexicano, queremos paz. Y el cinturón de paz, todo lo que pasó. Eso obligó al zapatismo a reflexionar sobre qué iban a hacer frente a la Alianza Cívica y otras organizaciones ciudadanas, porque ellos se veían como el sujeto del cambio, la guerrilla, nosotros vamos a ir pueblo por pueblo y se va a levantar en armas todo el mundo y vamos a ocupar la Ciudad de México. Si ustedes leen la primera declaración de la Selva Lacandona. Cuando se da cuenta, viene una modificación de su estrategia y opta por explorar la vía pacífica. Y eso, durante esos 2 años que coincidimos con ellos, surge la consulta nacional del 96, que el EZLN le pide a Alianza Cívica públicamente, quiero que ustedes organicen la consulta. Se las organizamos, por supuesto, salió de maravilla. Y de ahí salieron la iniciativa de transparencia. Alianza Cívica demanda a Ernesto Zedillo para que diga cuánto gana, etcétera. En ese sentido, creo que hubo suficientes recursos de sobra. Nos atragantamos de recursos que luego se secaron y pues una organización nacional no podía existir. No tuvo nada que ver con la voluntad ni falta de ganas, simplemente lo planteó muy bien Clara, no había recursos para mantener una organización nacional. Y el gobierno federal, por supuesto, el gobierno federal puso $5 millones para Alianza, para la observación. A Alianza le tocaron 2 millones y algo, la mayor parte. De todo se rindió cuentas, no, en esa parte no hubo problemas. En ese sentido, conclusión, además de que es una lección que tenemos que reflexionar qué pasó luego con el zapatismo
y qué pasó luego con lo que fue Alianza Cívica y en qué derivó. En fin, habría mucho que decir, pero lecciones. El contexto es el que determina también la agenda. Uno no la puede imponer, por más que tenga uno claridad de lo que se necesita. Pues si no hubiera habido levantamiento zapatista, no hubiera habido Alianza Cívica. Ahora, al existir, se crea ese entendimiento. Relato, tuvimos un encuentro clandestino con la comandancia del ejército clandestino, ¿no? La comandancia clandestina en San Cristóbal. Iba a ser la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, pero hubo un problema con los aviones y solo llegué yo esa noche. Y me dijeron, queremos una foto con Alianza Cívica, y le dije, no. Estaba yo solo de la Coordinación Nacional, aclaro, en San Cristóbal, y dije, no venimos a tomarnos la foto, venimos a un diálogo político con la comandancia. El único que me reuní con ellos fui yo, luego se los comenté. Y hay un momento que dice el comandante Marcos, fue muy ameno, en fin, algún día lo contaré en detalle, porque fue realmente un par de horas con Ramona, con Moisés, con todos, ¿no? David. Y Marcos dice, ¿cómo dijo? Un poco diciendo, ustedes podrían ser nuestra solución a la falta de cuadros en las ciudades. Y dijo, ojalá y tuviéramos a las señoras de Alianza Cívica, esa fue su palabra, a las señoras de Alianza Cívica. Le dije, sí, ojalá y ustedes fueran democráticos, pero ustedes tienen un método de decisión jerárquico, son militares, nosotros tenemos una dirección colectiva, somos incompatibles. No es mala onda, no es que no querramos, es que personas del movimiento de Alianza Cívica sí van a participar o participaron, pero como organizaciones éramos el agua y el aceite. Tal vez si hubiéramos dialogado con ellos, de otra manera la historia pudo haber sido diferente, pero bueno, en fin, eso se queda para otro momento. Si nos comentas qué hubieras hecho distinto a partir de todas estas experiencias, así como Marie Claire nos hizo sus palabras. Nada. Nada. Yo actué de acuerdo a la lectura de las circunstancias, porque en cada momento fui muy congruente, muy honesto con lo que yo creía y con quién me unía. Cuando estuve en CEDEPAC, cuando estuve aquí, cuando estuve allá, pues actuamos de acuerdo a lo que nos decía en ese momento la realidad. Si yo tuviera no la tengo, pues si la tuviera ahora, tal vez, ¿sabes qué lo dices? Un diálogo diferente con los zapatistas. Vamos, no se dio, nunca pudimos dialogar porque Marcos quería extenderse, quería crear un movimiento nacional, entonces crea el movimiento civil que nunca cuaja en las ciudades, porque en las ciudades pues es otro, simpatizábamos con los zapatistas, pero traíamos otra lógica, no era la reivindicación campesina. Tal vez eso. Gracias. Les pido a los que siguen, a Manuel, a Clara y a Rafael, que unido a su reflexión del segundo bloque, también nos digan qué hubieran hecho distinto. Bueno, no quiero parecer anticlimático, pero quiero reflexionar sobre lo que pasó al año siguiente, del 94. ¿Sí? O sea, porque en el 94, ¿qué es lo que pensábamos? Se levantaron los zapatistas, ¿sí? Ahora nos toca a todo el pueblo de México, vamos a cambiar este gobierno. Y no, vinieron las elecciones, no cambió el gobierno, ¿sí? No cambió el partido en el gobierno sí, pero no era el partido que lo detentaba, ¿sí? Y entonces se empezó a venir abajo todas esas articulaciones construidas. El Espacio Civil por la Paz pues tuvo muchísimas transformaciones, la Conferencia Civil y todas jaloneadas por la necesidad de mantener el apoyo al proceso, ¿sí? Alianza Cívica empezó a perder presencia pública, se diversificaron sus agendas y así como eso es todo mundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hicimos en ese interno tan glorioso?
intentar mantener las articulaciones y construimos una imagen. ¿Sí? Las redes de organizaciones civiles hay que manejarlas como en el surf. ¿Sí? Esto es, hay que esperar la ola, ¿sí?, para poder subirse y entonces navegar la situación. Y cuando no, pues nadar un poquito, y así construimos muchísimas cosas. Reunión Nacional de Redes, que fue más conocida como Red de Redes, nunca fue la pretensión, pero en eso derivó el nombre. Y así como esto, muchísimas otras cosas, ¿no? El asunto es que también de todo esto hubo aprendizajes. Uno de ellos fue, y seguramente que hubo muchos episodios, el que se me viene a la mente, ¿sí?, en el diálogo ahora de la Conferencia Civil por la Paz, con el entonces ya no era el inteligente mediador Camacho, ahora era un oscuro funcionario Bernal, ¿sí?, el que era el comisionado para la paz, ¿sí? Y entonces recuerdo, ¿sí?, Mariclera, ahí estuviste, que pues íbamos a dialogar, ¿sí?, una propuesta surgida de acuerdo con la comandancia zapatista, que en otro momento daré más detalles, pero lo que quería ilustrar con esta imagen, ¿sí?, entramos a dialogar a un salón totalmente rodeado de militares, ¿sí?, el comisionado para la paz sentado así casi como en trono de virrey, ¿sí?, diciendo, a ver, ¿ustedes qué van a venir a decir? Y me acuerdo que muchas iniciativas que tomamos, sentarnos junto a él para decir, estamos tú a tú. Creo que eso de alguna manera nos generó un aprendizaje para el otro punto. ¿En qué derivó todo esto? Pues la Reunión Nacional de Redes mantenía una articulación nacional, ¿sí?, sin nada de recursos, y espero que me alcance el tiempo para hablar de los recursos y la cooperación, ¿sí?, sin nada de recursos, ¿sí?, y entonces hasta que vino el cambio en la Ciudad de México, ¿sí?, donde por primera vez elegimos gobierno, ¿sí?, y allá entonces a iniciativa de alguien que siempre ha tenido ha ejercido su liderazgo, como yo lo entiendo, ¿verdad?, Enrique Ortiz, ¿sí?, que nos convocó a todos los que estamos en esos espacios y dijo, ahora toca relacionarnos con el gobierno de la ciudad. Ahí es donde vamos a experimentar qué tanto puede aportar la sociedad civil. Y por supuesto que Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno, ¿verdad?, que es una persona que creo que sigue siendo de los líderes escasos que se puede decir son democráticos, ¿sí?, por supuesto con todas sus limitaciones, ¿sí? Entonces, él tomó una decisión, tomó una decisión que pues fue bastante afortunada y que ilustra tú a tú. Nos dijo, ¿por qué no ustedes nombran 5 representantes de las organizaciones civiles y yo pongo 5 representantes que serían tantos otros secretarios de gobierno? ¿Sí? Y entonces esto implicó un aprendizaje muy interesante, porque fue otra vez el dialogar tú a tú, no sin algunos conflictos, ¿sí? Por ejemplo, para llevarlo al plano conceptual, ¿quién hace las políticas públicas? ¿Sí? Los del gobierno decían, pues nosotros, ¿verdad? Nosotros somos gobierno. Y nosotros decimos, no, es una interacción gobierno-sociedad, y a partir de ahí se empezó a extender el concepto de política pública dentro de la sociedad civil. Apareció todo el tema de participación ciudadana en las políticas públicas. Aprendizaje que sirvió mucho para, en el tercer momento que estaba refiriendo, ¿sí?, cuando el 31 de enero, ¿verdad?, apenas 2 meses después de haber tomado posesión Calderón como presidente del país, ¿sí?, pues se decidió hacer una enormísima marcha, ¿sí?, con sindicatos, organizaciones campesinas y organizaciones civiles, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, fue la segunda vez, porque la primera vez de orador único fue el 12 de enero, ¿verdad?, fue Miguel Concha el orador el 12 de enero del 94, ¿verdad?, y en esa segunda ocasión también fue un solo orador en esta marcha, que otra vez, y el número parece así raro, comisionó a 5 secretarios de gobierno Calderón para hablar ya no con 5 de nosotros, sino con un grupo más amplio representativo de este espacio. Lo pongo así en anécdota porque creo que es la manera más sintética de expresarse. En algún momento de este diálogo, un subsecretario, ¿sí?, yo estaba hablando, me interrumpió, ¿sí?, para decir que no se podía decir eso del gobierno de Calderón, ¿no? Entonces esperé que terminara, continué, repetí lo mismo que estaba diciendo, ¿sí?,
Pero lo que me llamó fue la respuesta de los compañeros. A la sesión siguiente, sí me pidieron que yo abriera la sesión a nombre de todos ellos, expresando justamente esto. Tiene todo el respaldo. Esto, ¿por qué traigo a colación esta anécdota? Es difícil que organizaciones civiles caminemos sin fuerza social. Esto es, gobierno tiene todos los recursos que se quiera, empresarios tienen todos los recursos que quieran, pero nuestra fuerza no está en los recursos que a veces manejamos, porque no siempre los manejamos, ¿verdad? Sino nuestra fuerza es justamente una fuerza de vinculación con sociedad. Y entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Te queda 1 y medio, pero tienes que decir qué cosa distinta harías. Ah, bueno, entonces hago trampa en eso, y para decirles qué cosa distinta haría, ¿verdad? Quisiera hacer la reflexión sobre esto de los recursos. Espacio Civil por la Paz, Conferencia Civil por la Paz, reunión de redes, etcétera, le hicimos sin recursos específicos. Cada organización ponía lo que podía. ¿Y por qué podía ponerlo? Hoy, si pensaran eso, pues dirían, ¿y es que qué factura le entrego a la agencia de cooperación, verdad? ¿Cómo, en qué partida de las autorizadas pongo este gasto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Había una relación de más confianza, ¿sí? Pero que aquí, y tomo el tema que había ya planteado Marie Claire, nos agarró a todos el proceso de globalización y también afectó a las agencias de cooperación. Empezaron las grandes fusiones, ¿sí? La Unión Europea centralizó la cooperación y forzó a las agencias de cooperación europea a entrar a eso. Y se empezó a extender algo que era la profesionalización del sector a partir, de irnos igualando a la empresa privada. Me acuerdo mucho de una gran organización holandesa que aportó muchísimas cosas al país. En una ocasión me dijo, ¿y cuál es el plan de negocios que ustedes tienen? Que no somos no somos una organización sin ánimo de lucro, ni tampoco de quiebra, pero sin ánimo de lucro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos fueron metiendo comportamientos del tipo de, antes iniciamos toda sesión, termino con esto, con un buen análisis del contexto, un análisis de coyuntura. Ahora, siempre tenemos que empezar con planeación estratégica. Bueno. Vas, mi querida Clara. A ver, en el caso de la experiencia que yo estaba contando, la relación era más con sociedad y con la gente del Instituto Federal Electoral, con los consejeros. Y lo que nos permitió hacer una interlocución muy exitosa es el reconocimiento, lo digo, de la calidad moral, de la experiencia y de la buena intención en defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. O sea, había un reconocimiento a ese comité de que no era un comité que estuviera buscando el poder, que ese es otro de los temas importantes en las organizaciones civiles. O sea, no peleamos por acceder al poder en sí. Lo que queremos es hacer influencia en agendas, en políticas, pero no hay esa lucha por el poder. Entonces eso nos permitió diálogo con los empresarios, diálogo, y los consejeros eran terriblemente reticentes, terriblemente soberbios, pero logramos, por ejemplo, meter consejeros ciudadanos al Consejo General. Siempre tuvimos un consejero ciudadano, que me parece importante. O sea, es muy importante aprender de la función de gobierno, de la función de las instituciones. A mí me parece que quedarse solo en sociedad civil a veces no permite entender al otro. Yo me referiría a lo que Manuel Canto mencionó. Yo estaba del otro lado, era la secretaria de Desarrollo Social y éramos realmente Ivan Schutz, Alejandro Encinas y yo, con Marta Pérez, los que estábamos en la interlocución. Pero llegó un momento en que yo decía, perdón, la que está ocupando la secretaría soy yo. Si tú quieres sentarte en mi lugar, porque sí hubo una gente que me insistía que tenía que trabajar con los grupos de discapacidad, yo le decía, perdóname, en este momento yo estoy a cargo del asunto.
Y nosotros hicimos una consulta, hicimos que esto es un tema que a veces se nos olvida, que es cuáles son los dolores reales de la gente, qué es lo que está viviendo la gente. Ahorita, por ejemplo, hay la construcción de una serie de agendas para proponerles a los candidatos. Y generalmente son agendas que se fijan desde las élites realmente y no hay un conocimiento de lo que está pasando. Creo que las organizaciones tenemos ese valor, o sea, el valor de estar recorriendo territorio, de estar conversando con las gentes y de saber los temas que están en el momento siendo importantes. Entonces, con esta, digo yo, participación a veces en gobierno, por ejemplo, la participación en el gobierno de Fox, de Marie Claire, de Ceci Loría, introdujeron muchísimas de los planteamientos que teníamos, esto que Rafa decía en el Indesol. El Indesol funcionó fantásticamente para las organizaciones y ahora quedó reducido a una dirección en bienestar, está desaparecido. Entonces, también, ¿cómo se llama? Rogelio, o sea, hubo gentes de la sociedad civil que entraron al gobierno de Fox y metieron agendas de sociedad civil. Entonces, eso también permite construir relaciones personales. Por ejemplo, en un momento teníamos relaciones con algunos de los líderes de los partidos y eso nos permitía la confianza y también la posibilidad de meter la agenda. Cuando entras con un grupo totalmente nuevo y no existe historia, entonces es mucho más difícil influir y construir colectivamente. Yo sí quisiera retomar alguna de las cosas que dijo Marie Claire. ¿Qué haría yo diferente? Creo que es importantísimo sistematizar las experiencias, ordenar el material que producimos. Por ejemplo, la observación electoral tiene una riqueza histórica en desarrollo de metodologías, en distintos aspectos que se revisaban. Nosotros revisamos en un momento al Tribunal Electoral y sus decisiones, y eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque la oficina que tenía que organizarlo nunca lo organizó. Entonces, hay una experiencia en muchas materias que no hemos logrado sistematizar y creo que esa es una obligación. La otra cosa es, yo siempre he peleado que cuando uno tiene una agenda, hay que mantenerse en la agenda y que no es lo mejor o lo más subordinarse a la agenda que imponen las fundaciones. Por ejemplo, a Alianza Cívica le pasó un poco. Alianza Cívica, que era por democracia, empezó a hacer transparencia y no había la experticia en la materia. Entonces, tenemos que defender y también saber cuándo ya la agenda o lo que ha estado haciendo la organización ya no sirve y acabar con las organizaciones y decir, ya ahorita esto no tiene mucho sentido, hay otra materia. Y la última era cómo difundir lo que hacemos. O sea, esa parte es fundamental. En ejercicios que hemos hecho se nuclea un punto crítico, el tema de difusión y medios de comunicación. En la medida que no difundamos lo que estamos haciendo y que logremos realmente hacerlo público, no nos conoce, la gente no conoce a las organizaciones, no sabe qué hacemos. Y en la medida que van pasando las generaciones, pues se olvida mucho más rápido de lo que se ha hecho. Y último, es importante reconocer las plataformas a partir de las cuales partimos. En el movimiento feminista, yo sé que ha habido conflictos con las generaciones anteriores, pero hay que reconocer el trabajo que hicieron
y los avances que lograron, y que yo nací ya con una plataforma construida históricamente por gentes de la sociedad civil que estuvieron insistiendo en los temas. Entonces, es importante, estos diálogos por eso son muy importantes. Hay que escuchar, hay que reconocer y hay que tener humildad y hay que tener capacidad de decir, se acabó, este ya no es un tema, me voy a otra cosa, pero defino lo que yo quiero hacer, no me someto a lo que las fundaciones me estén señalando, que es la agenda de las fundaciones. Quiero en esta segunda intervención ver el periodo 18 a 2023, la relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Creo que el contexto es terrible. Tenemos la violencia desatada. Hay días que hay más muertos en México que en Ucrania. Tenemos un ascenso de territorios controlados por el narco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, parte de Jalisco. Pero tenemos también una red de derechos humanos más consolidada. Tenemos el problema de los migrantes, contra el que está trabajando la Guardia Nacional. En vez de combatir al narco, está vigilando a los migrantes. Tenemos una pandemia que nos ha dejado muchos dolores y algunos aprendizajes, pero creo que en la relación de todos estos problemas donde la sociedad civil participa, se han construido agendas locales, agendas temáticas, agendas territoriales importantes para responder a todas estas problemáticas tan fuertes que vivimos. Tenemos agendas de jóvenes, tenemos una clara agenda feminista con fuerza. Sin embargo, yo caracterizo la relación actual del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil a partir de la violación sistemática que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la ley de fomento, a partir de lo que señalaba Sergio, en 2018, en el presupuesto de egresos de la Federación, se quiso quitar todo lo que estaba mandatado para las organizaciones civiles, no se logró porque hubo cabildeo, pero el 14 de febrero viene la circular que prohíbe todo recurso a las organizaciones de la sociedad civil. Y de ahí en adelante, en algunos lugares los he puesto, hay 5 grandes declaraciones de Andrés Manuel satanizando, descalificando a las organizaciones de la sociedad civil y poniéndolas todas en el mismo rasero, en el mismo costal. Cuando alguien le dijo a Andrés Manuel, es que en el caso de Ayotzinapa hubo algunos militares implicados. Sí, pero son algunos militares y no el ejército, dijo. Pero cuando le dicen de las organizaciones de la sociedad civil, va reparejo con todas, como si esas 15 o 20 que se le han opuesto fueran las otras 40,000 que han trabajado rindiendo cuentas centavo por centavo de lo que recibieron en los gobiernos anteriores y con agendas locales muy importantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay capacidad de ver y de distinguir a las organizaciones civiles que son delincuentes o son adversas, investigarlas y castigarlas si es necesario, pero no desaparecer una política que nos llevó 25 años construir centrada en la ley de fomento? Violar la ley de fomento es decir, no me importan, no los veo, no los oigo, no los tomo en cuenta como política de Estado. Entonces, me parece que esta incapacidad de escuchar a otros, no solo a nosotros, también a los medios y a otros grupos, nos ha llevado a varios caminos. Intentamos dialogar con el gobierno de Andrés Manuel. Nos reunimos con el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a partir de que con él trabaja un compañero de organizaciones civiles de manera muy cercana. Nos abrieron la agenda con Olga Sánchez Cordero. Hablamos con ella una vez, le presentamos un documento de 5 puntos de agenda a dialogar y dijo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantean, vamos a abrir mesas y trabajar. Pero Olga Sánchez Cordero salió de Gobernación 2 meses después de eso y Adán Augusto López nos dice, un día los voy a recibir. Ya lleva casi 2 años y nunca nos ha recibido. Es decir, está totalmente cerrada la puerta del diálogo, que fue un intento que
que tuvimos, ¿no? Entonces, me parece que esta situación, en este México tan agónico que vemos todos los días, sí requiere de una imaginación, de una creatividad, de una capacidad de propuesta para salir al paso, no al maltrato de Andrés Manuel, sino a la perspectiva de un México que tome en cuenta a la sociedad, donde la sociedad tenga palabra y pueda incidir en políticas públicas. Creo que el trabajo que estamos haciendo ahora, y en la última intervención después lo haré ver, el esfuerzo por articular redes de organizaciones de la sociedad civil territoriales y nacionales en un avance hacia una agenda común que nos permita tener una bandera compartida en donde estén y no desaparezcan las agendas particulares, territoriales, locales, de sector, pero tengan un enfoque a una agenda nacional que nos permita pasar más allá de Andrés Manuel, que yo creo que es lo que tenemos que buscar hacia nuevos horizontes y nuevas perspectivas. ¿Qué hubiera hecho distinto? Yo creo que no mucho, digo lo mismo que Sergio, yo creo que abrirnos a dialogar con los diferentes de las organizaciones civiles, escuchar a fondo las agendas y ver cómo incluirlas en perspectiva de una propuesta común, de un diálogo común para ejercer y mostrar caminos concretos en las localidades, ¿no? Hemos visto por todo el país, pero hay lugares que tienen agendas, por ejemplo, en relación al fracking y a la contaminación, que son muy importantes de ser trabajadas, reconocer las diferentes agendas e incluirlas en una perspectiva general. Muchas gracias, Rafael. Pues estamos terminando este primer panel. Yo quisiera aquí agregar 2 o 3 ideas y reflexiones a partir de todo lo que ustedes reflexionaron, y una de ellas es cuál es, digamos, el rol de esta sociedad civil de la que venimos nosotros y en la que están ustedes. Y yo creo que es un rol político, es un actor social y político que busca hacer cambios en favor de una sociedad más justa, más digna, donde los derechos y las democracias se respeten, donde la diversidad sea un valor. Pero hay una acción política en la sociedad civil, no somos partidos políticos, pero sí tenemos una acción política, y creo que eso a veces se nos olvida por las cuestiones que María Claire decía, técnicas y de mucha profesionalización. Eso es lo primero. Lo segundo es abrirnos a colaborar más entre nosotros, ¿no? Que lo hicimos mucho y con muchas dificultades en muchas ocasiones y muchas diferencias que hoy no se tocaron, yo creo que por respeto al tiempo y por respeto a todos ustedes y entre nosotros mismos, para no armarnos la bronca entre nosotros. Pero si nos sentáramos en tertulias, si nos pusiéramos a recordar todo aquello por lo que pasamos, de verdad les diríamos que tuvimos muchas tensiones y muchos conflictos, pero le entrábamos al conflicto y le entrábamos de frente y lo discutíamos y regresábamos, y a veces nos separábamos 2 años y no querías saber nada, pero regresabas y tratabas de no personalizarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa que por lo menos en esta generación hicimos. Un cuarto punto que me parece importante es que siempre la relación con el gobierno, con los gobiernos, diría, fue crítica, fue de decirle por acá va la cosa, por acá queremos participar, esto no funciona, y cuando algo funcionaba se aplaudía. Cuando Cecilia Loría estuvo en el gobierno y hizo posible la ley, digamos que se aprobara, no que ella la hiciera, pero empujó, teníamos una aliada adentro cuando estaba Marie Claire, el propio Rogelio, es decir, en los distintos gobiernos lo mismo, pero eran gobiernos de, digamos, priistas o panistas. Cuando llegamos en el 97 con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, que era un gobierno de centro izquierda, hicimos lo mismo y hubo mucha apertura a poder dialogar con ellos. Por eso pensamos, lo digo así, porque los otros nos decían, sí, siéntense, vengan, tenemos mesitas y aquí hacemos otra mesa y platicamos. Y íbamos avanzando, 2 pasos para adelante, 3 para atrás, las feministas estamos muy acostumbradas a esa lógica, 2 para adelante, 4 para atrás, otra vez 3 para adelante, en fin. Y en democracia no fue muy distinto. Con Cárdenas la cosa cambió, se abrieron cosas, en el gobierno de la ciudad se hicieron cosas diferentes y se avanzaron. Por eso pensamos, y quiero llegar al último punto donde tú terminas, Rafael, que con este gobierno, con esta administración,
íbamos a tener las mismas posibilidades. Y no fue así, entonces nos agarró de veras de bajada, a todas y a todos, a los viejos y a los nuevos. No pensamos que íbamos a tener la misma apertura y no fue así. Por eso estamos también tan tomados por una polarización ficticia que nos están poniendo, no es ficticia, es real, pero quiero decir, nos ponen en el lado de los malos cuando no estamos ahí. Y nos ponen en un lado donde no nos atrevemos a hablar, a decir, porque entonces somos de derecha, entonces somos fifís, ¿no? Entonces, ¿cómo salirnos de eso? Para mí es un reto, que nosotros pasamos, Maricruz decía, y con esto termino, nos vitupereaban en aquella época, pues aquí nos siguen vitupereando, es como si la historia se repitiera. Entonces, lo poco que de acá podamos dejar como aprendizaje, que a ustedes les pueda servir, más que felices y encantados. Muchísimas gracias, vayan por un cafecito y váyanse a su mesa a dialogar, que cada uno de ellos irá a las mesas a dialogar con ustedes. Muchas gracias.